Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre la actualización del manejo de la cefalea postpunción dural. Eh, en este caso, las disertantes o las exponentes serán la doctora Daniela López, R2 del Servicio de Anestesiología del Hospital General Municipal de los Seguros Sociales, Darío Vivas, y por la doctora Celeste, también R2 del Servicio de Anestesiología de dicho hospital. Espero que sea del agrado de todos y que bueno, que el día de hoy podamos aprender y compartir ideas sobre este tema. Adelante, doctoras. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un honor para nosotros darles la bienvenida a este encuentro académico virtual. Saludamos cordialmente a los especialistas, colegas y compañeros residentes que nos acompañan y hacen vida tanto dentro como fuera del Hospital General Municipal de los Institutos Venezolanos de Seguro Social Darío Vivas, ubicado en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Asimismo, saludamos a quienes se conectan hoy desde fuera de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a este espacio de actualización continua. El día de hoy nos convoca un tema de vital importancia en nuestra práctica clínica diaria, como lo es la actualización del manejo de la cefalea postpunción dural. Esta disertación estará a cargo, como bien lo mencionó el doctor Jesús Mariano Quintero, de las residentes del segundo año del posgrado de anestesiología. En esta ocasión tiene el agrado de disertarles la doctora Daniela López. Para iniciar, vamos a hacer un recuento sobre la cefalea postpunción dural tratando los puntos claves acerca de la misma. Ok. Según la International Headache Society, la cefalea postpunción dural se define como aquella que ocurre dentro de los 5 días posteriores a una punción lumbar, la cual está causada por una fuga de líquido cefalorraquídeo a través de la punción dural y que no puede ser explicada por otra causa. Asimismo, describe que por lo general se acompaña de rigidez en el cuello y o síntomas subjetivos de audición. Describe que ésta suele remitir espontáneamente en un plazo de 2 semanas o después del sellado de la fuga con sangre autóloga con un parche hemático epidural. Cabe destacar que las primeras informaciones acerca de la cefalea postpunción dural datan en 1898 gracias a Carl August Bier, un cirujano alemán que posterior a inyectar de 10 a 15 miligramos de cocaína en el espacio subaracnoideo de aproximadamente 7 pacientes, realizó la descripción de los primeros síntomas asociados con la cefalea posterior a la punción dural. Cabe destacar que a principios del siglo XX ya existían numerosos informes en la literatura médica sobre la aplicación de anestesia espinal mediante agujas espinales de gran calibre. Es por este motivo que se reportaba que la cefalea era una complicación en el 50% de los sujetos. En aquel entonces, incluso se tenía la convicción de que la cefalea se resolvía en un periodo aproximado de 24 horas. Cabe destacar que si hablamos de la etiología de la cefalea postpunción dural, esta básicamente va a estar dada por una lesión de la dura madre, principalmente por punción dural accidental con una aguja epidural o más raramente después de una punción intradural intencional con una aguja espinal. Si hablamos de la incidencia de la misma, vamos a encontrar que esta varía grandemente entre los estudios. La incidencia es de un 40% con una aguja de 20 gauge, del 25% con una aguja de 25 gauge, entre 2 al 10% con una aguja de 26 gauge y es menor del 2% con una aguja de un calibre de 29 gauge. Sin embargo, a pesar de que se describe que va a estar íntimamente relacionada con el calibre de la aguja espinal utilizada, el factor principal responsable para el desarrollo de la cefalea postpunción dural va a ser el tamaño de la perforación. Existen dos teorías que lo explican. La primera de estas es la teoría mecanicista que describe que al existir una filtración de líquido cefalorraquídeo, básicamente se pierde el soporte hidráulico del cerebro, lo que al paciente sentarse o pararse va a generar una atracción de estructuras sensibles, como es el caso de los vasos sanguíneos y estructuras durales, que ya no van a ser amortiguadas por la columna líquida del líquido cefalorraquídeo, produciendo dolor. La segunda teoría se denomina como la vascular, ya que en este caso los pacientes con cefalea postpunción dural tienen un aumento en el flujo sanguíneo cerebral al producirse un déficit de líquido cefalorraquídeo. Esto está dado
fisiológicamente por la relación inversa que existe entre el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral, lo que se exacerba al adoptar la posición sentada o de pie. Básicamente lo que va a ocurrir es que la plétora sanguínea distiende las paredes vasculares y a su vez produce dolor. Esto está avalado por diversos estudios, ya que existe evidencia de que el administrar sustancias vasoconstrictoras, como es la cafeína y la teofilina, ocasionalmente cede el dolor, lo que no es explicable por medio de la teoría mecanicista. Es a partir de aquí que entonces podemos eh, ver que surgen ciertas interrogantes, y es precisamente lo que se describió en el año 2024 en la página web de la revista de anestesia o la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Una de estas interrogantes es ¿cuándo debemos sospechar de cefalea pospunción dural? Ya sabemos, pues, que el cuadro clínico se debe a la filtración del líquido cefalorraquídeo a través de algún defecto de la dura madre aracnoides, produciendo una alteración en el soporte hidráulico del sistema nervioso central. Sin embargo, la Sociedad Estadounidense de Anestesia Regional y Medicina del Dolor para el 2024 indicó que se debe sospechar de cefalea pospunción dural si se presenta dolor de cabeza o síntomas neurológicos dentro de los primeros 5 días posteriores a un procedimiento neuroaxial. Por lo general, los síntomas se van a presentar de 24 a 72 horas después de la punción dural, y si hacemos la descripción de manera más específica, debemos saber que en un 90% de los casos va a aparecer en los primeros 3 días tras la punción, y va a ser muy raro la aparición de estos a partir del quinto día o de manera inmediata a la punción. La rapidez del inicio de los síntomas se relaciona íntimamente con la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se pierde tanto durante el procedimiento como después de la punción. Asimismo, describe que la cefalea se describe como una sensación de embotamiento que suele ser de localización fronto-occipital, que suele irradiarse a cuello y hombros y que se acompaña con frecuencia de dolor de espalda. En cuanto a la intensidad de la cefalea, en un 50% de los casos es leve, lo que quiere decir que no va a interferir con la actividad normal del paciente. Y en un 35% va a ser moderado y un 15% intensa. Uno de los rasgos diferenciales de la cefalea postpunción dural es su carácter postural, lo que quiere decir que va a empeorar con los movimientos, la sedestación o al ponerse de pie, y va a mejorar con la posición de decúbito supino. Además de la cefalea propiamente descrita, en ocasiones, en aproximadamente menos del 1% de los pacientes, van a aparecer síntomas asociados con las náuseas y vómitos, síntomas auditivos como vértigo, mareo, tinitos o hipoacusia, o visuales como es la fotofobia, la diplopía y la ceguera. En algunos casos también se han descrito afectación de pares craneales y crisis epilépticas. Además de la sintomatología, es necesario saber qué factores del paciente suelen estar asociados con un mayor riesgo de padecer cefalea postpunción dural. En esta revista del 2024 se han descrito factores que anteriormente se mantenían y también se han desmentido algunos otros. Entre los que se mantienen en la actualidad se encuentra la edad, ya que en la población adulta edad más joven está asociada con un mayor riesgo. Se describe que incluso desde la adolescencia hasta los 50 años aproximadamente, la incidencia va a ser alta, y posterior a los 50 años la incidencia va a ser bastante baja. El sexo femenino se va a asociar con un mayor riesgo de cefalea postpunción dural, incluso describen una alta certeza para este factor de riesgo, y también describen que a partir de los 50 años la incidencia en cuanto al sexo va a permanecer igual, no va a haber predominio del femenino con respecto al masculino. Si el paciente tuviese algún antecedente previo de esta complicación, así como casos de cefalea primaria, ya sea tensional o migrañosa, también podemos decir que van a estar asociados con un mayor riesgo de cefalea postpunción dural. En cuanto al índice de masa corporal, cabe destacar que anteriormente se creía que a un menor índice de masa corporal, mayor riesgo había de desarrollar cefalea postpunción dural. Sin embargo, en estudios realizados para el 2024, se ¿Sí describe trajiste que el no hay resumen? Perfecto. evidencia suficiente que sugiera que el índice de masa corporal tenga una correlación consistente con un mayor riesgo de cefalea postpunción dural. Asimismo, se describe que para el embarazo, este por sí solo no va a aumentar la incidencia, ya que la alta frecuencia de cefalea postpunción dural en embarazadas se debe principalmente al grosor de la aguja espinal utilizada, la edad y el sexo. Ahora, además de los factores de riesgo, se describieron ciertas características del procedimiento que van a aumentar a su vez el riesgo de padecer cefalea postpunción dural,
8 factores del procedimiento son los que se asociaron y el primero de ellos va a ser el tipo de aguja utilizada, ya que el uso de agujas atraumáticas, como es el caso de las de punta de lápiz o punta de roma, como las agujas Sprott, reducen drásticamente la incidencia de cefalea en comparación con las agujas cortantes o de quinque. Estas últimas cortan las fibras de la dura madre, mientras que las atraumáticas simplemente las separan. En cuanto al calibre de la aguja, diversos hallazgos han descrito que cuanto más fina es la No, aguja, dale, es decir, mayor numeración ¿cómo te en va? gauge tenga, como es el caso de la 25 y 27 gauge, menor es el riesgo de que el orificio deje escapar líquido cefalorraquídeo. También hablan del avance de la aguja y orientación del bisel, ya que se debe insertar el bisel paralelo al eje longitudinal de la columna precisamente para evitar cortar las fibras. Asimismo, hablan del número de intentos y el nivel de experiencia del operador en el bloqueo neuroaxial. Estemos hablando de una técnica tipo epidural o subaracnoidea, ya que esto va a estar íntimamente relacionado con el grado de perforación de la aracnoides dura madre por donde se va a producir la fuga del líquido cefalorraquídeo. También hablan de una punción traumática versus la atraumática, donde dicen que el ángulo es clave, ya que una entrada muy oblicua crea un trayecto más largo a través de la dura madre, en comparación con una entrada totalmente perpendicular que básicamente va a dejar un túnel directo hacia el exterior. Otras literaturas hablan incluso de la importancia de la reinserción del estilete antes de retirar la aguja espinal, ya que se cree que al reintroducir el estilete se puede devolver el filamento de aracnoides que se pudo haber introducido en la aguja, y este a su vez va a prevenir la fuga de líquido cefalorraquídeo. Los hallazgos describen que la disminución en la incidencia de cefalea fue de aproximadamente un 11%. Sin embargo, cuando se realiza punción lumbar para anestesia espinal, no se ha encontrado que reinsertar el estilete disminuya la cefalea post-punción. Con base en estas variables, los autores formularon recomendaciones prácticas y a su vez surgió una nueva interrogante. ¿Se puede prevenir la cefalea pospunción dural? Posterior a esto, tenemos que la respuesta en cuanto a si se puede prevenir la cefalea pospunción dural es sí. En cuanto a las recomendaciones realizadas, estas fueron descritas en número de 5 y la primera que surgió fue que los médicos consideran que el uso de un catéter intradural para anestesia, analgesia tras una punción dural accidental debe ser una de las primeras medidas a tomar una vez que una punción dural ha sido advertida. Esto porque va a permitir que la introducción del catéter epidural intratecalmente a través del orificio dural entre 3 y 5 centímetros, transcurrido unas 24 horas, va a generar una reacción inflamatoria que ayuda a sellar el orificio por donde pudiera darse la fuga del líquido cefalorraquídeo. Además, algunos autores también proponen infundir el líquido cefalorraquídeo a través de la aguja epidural e inyectar 10 ml o 10 cc de suero fisiológico en el espacio subaracnoideo una vez colocado el catéter para aumentar la presión y reducir la pérdida de líquido, que viene a ser la explicación a la fisiopatología de la cefalea postpunción dural. Sin embargo, en estos estudios también se ha descrito que su eficacia es temporal. Recientes estudios confirman el efecto positivo del catéter intratecal en la incidencia de la cefalea postpunción dural y la menor intensidad o la menor necesidad de un parche hemático autólogo, aún sin diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en un 62 al 42%, cuando se utilizó el catéter intratecal profiláctico, se obtuvieron buenos resultados. En cuanto a las prácticas desaconsejadas actualmente, está el uso rutinario de un parche hemático epidural para prevenir propiamente la cefalea postpunción dural, debido a la evidencia suficiente que respalda su eficacia. De igual manera, desaconsejan el reposo en cama, ya que estudios actuales no consideren que esto disminuya la incidencia como tal de la cefalea postpunción dural, sino que más bien suele provocar lo que es el cede de los síntomas como tal. Sin embargo, no es efectivo para la resolución de estos. Y las recomendaciones cuarta y quinta desaconsejan el uso sistemático tanto de inyecciones intratecales o epidurales, así como la administración sistémica de fármacos para la profilaxis de la cefalea pospunción dural. Incluso hablan de evitar la sobrehidratación del paciente, ya que la evidencia científica actual no avala que esto pueda prevenir como tal eventos de cefalea pospunción dural. Ok. Buenas noches, mi nombre es Celeste Cleari. Vamos Eh, a sí, continuar. Dígame. Celeste,
Ajá, disculpa un momento. Ok. Por favor, conectados, si nos pueden colaborar apagando sus micrófonos para que no haga interferencia en la exposición. Y al finalizar habrá una ronda de preguntas. Pudiéramos activarlos nuevamente y bueno, y hacemos las preguntas correspondientes al tema. Gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Celeste Clary, soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación en el Hospital de los Seguros Sociales en San Juan de los Morros. Vamos a dar continuación a esta actualización, hablando ya de lo que es el tratamiento conservador en la cefalea postpunción dural. ¿Qué dice la evidencia actual? Pues para esta actualización tomamos en consideración las nuevas guías publicadas por la Sociedad Americana de Anestesia Regional, las cuales fueron publicadas en el año 2024 y nos presentan una serie de recomendaciones tanto para el tratamiento conservador como para el tratamiento conservador. Por favor, apaguen los micrófonos para que continuemos. Ok. Además de las nuevas guías publicadas por la Sociedad Americana de Anestesiología Regional, también vamos a utilizar lo publicado en un metaanálisis del año 2024, publicado por Toms y colaboradores, el cual está disponible en el National Library of Medicine. Fue un metaanálisis realizado en el año 2024 en Alemania y el cual describe de manera muy completa lo cual es el manejo de la cefalea postpunción. Entonces, ¿cuáles son las nuevas pautas para el tratamiento de la cefalea postpunción? En cuanto a esto, la Sociedad Americana de Anestesia Regional hace 7 recomendaciones, las cuales eh, podemos resumir y en las cuales se hace hincapié de que, por supuesto, el tratamiento conservador es nuestra principal y nuestra primera herramienta en el contexto de un paciente con cefalea postpunción dural. La primera recomendación que hace la Sociedad Americana de Anestesia Regional es en cuanto al reposo. Como bien dijo mi compañera, el reposo rutinario en cama no está recomendado y no está respaldado, ni para la profilaxis ni como para el tratamiento de la cefalea postpunción. Sin embargo, en vista de la mejoría clínica que tienen los pacientes cuando están en decúbito, se aconseja utilizarlo solo como medida temporal para el alivio sintomático. Su segunda recomendación es en cuanto a mantener una hidratación adecuada, pero hacen hincapié en que la hidratación sea por vía oral, dejando los accesos endovenosos solo en los casos donde, donde no se pueda, donde esté contraindicada la terapia por vía oral. La tercera recomendación hace hincapié en que no hay evidencia que respalde el uso rutinario de fajas abdominales para el tratamiento conservador de la cefalea postpunción dural y tampoco hay evidencia que respalde el uso de acupuntura o aromaterapia. Cuando llegamos ya a la cuarta recomendación, ya estamos delante de lo que es la analgesia que debemos ofrecer al paciente en este ámbito y nos hace hincapié en que a todo paciente, que por supuesto no tenga una contraindicación, pero a todo paciente que esté ante una cefalea postpunción dural, hay que administrarle una analgesia multimodal basada en acetaminofén más antiinflamatorios no esteroideos. Y desaconsejan el uso rutinario de opioides, dejando el uso de opioides solo en los casos en los que la terapia de analgesia multimodal previamente descrita no nos brinde resultados satisfactorios. Sin embargo, hacen hincapié en que este uso de opioides no sea a largo plazo. En cuanto al uso de la cafeína, hacen referencia a que se puede indicar en las primeras 24 horas del inicio de los síntomas con una dosis máxima de hasta 900 miligramos, dice la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Sin embargo, el metaanálisis publicado por Toms y colaboradores hace referencia de hasta 1200 miligramos de cafeína a día. Teniendo en consideración que si es una paciente que está amamantando, debemos reducir esta dosis de 200 a 300 miligramos día.
La última recomendación en cuanto al tratamiento conservador dado por la Sociedad Americana de Anestesia Regional es que la evidencia no respalda el uso rutinario de hidrocortisona, teofilina, triptanes de hormona adenocorticotropa, neostigmina o atropina o gabapentina para el manejo rutinario de la cefalea postpunción. Sin embargo, en el metaanálisis publicado por TOMS y realizado en Alemania, sí hace referencia a que tanto la hidrocortisona como la teofilina como la gabapentina se pueden reservar para aquellos pacientes donde no tengamos una respuesta favorable con esta primera línea de tratamiento conservador. Entonces, ¿qué intervenciones pueden ser utilizadas para tratar la cefalea postpunción dural? Pues en todas las actualizaciones, en todos los metaanálisis, el estándar de oro sigue siendo el parche hemático. Tiene ciertas indicaciones, por supuesto, se debe considerar siempre que haya una falla en el tratamiento conservador, cuando el paciente no responde al tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios en las primeras 24 o 48 horas. Asimismo, cuando la cefalea sea tan intensa que incapacite las actividades diarias del paciente y por supuesto que se haya descartado otra causa de cefalea. ¿Qué sucede? Al ser un tratamiento invasivo, al ser una práctica invasiva, tiene sus contraindicaciones y tiene sus complicaciones. Por ello, hacen mucho hincapié en que el paciente debe ser informado totalmente de lo que se va a realizar antes de hacer el parche hemático. Y si es posible, que firme un consentimiento informado previo a la realización del procedimiento. Porque la primera contraindicación para realizarlo es que haya un rechazo por parte del paciente, bien sea un rechazo a la técnica o un rechazo a recibir sangre en el caso de los pacientes testigos de Jehová. En cuanto a otras contraindicaciones, está contraindicada en el caso de infección local o sistémica, en trastornos de coagulación y también los autores agregan pacientes VIH positivo y pacientes con cáncer. ¿Cuándo hacer esta técnica? Pues se ha demostrado que esta técnica tiene una mayor efectividad luego de 48 y 72 horas de la primera punción. De hecho, varios estudios sustentan que utilizarla en las primeras 24 horas posterior a la punción puede aumentar la incidencia de fallas en el proceso y la necesidad de realizar un segundo parche hemático. Esta técnica está descrita para 2 operadores normalmente, 2 operadores preferiblemente que tengan experiencia en el área, ya que se necesita utilizar sangre autóloga fresca. Para ello, un operador va a identificar el espacio peridural y otro operador en el mismo momento va a extraer la sangre autóloga. La punción debe realizarse de preferencia en el mismo lugar donde se realizó la primera punción y de no ser así, en un espacio intervertebral por debajo. Esto basado en que se ha demostrado por imagen que la sangre en el espacio peridural tiende a diseminarse de forma cefálica. Se van a inyectar de 10 a 20 ml de sangre autóloga fresca en el espacio epidural. Sin embargo, TOMS en su metaanálisis describe que se pueden inyectar hasta 30 ml y que se va a detener el procedimiento si aparece dolor lumbar severo. Posterior a eso, se debe mantener al paciente en decúbito supino 1 a 2 horas posterior realizado el procedimiento. Pero ahora vamos a un nuevo panorama, y es el panorama en el que ha fallado el tratamiento conservador y en el que no podemos realizar un parche hemático, porque por alguna contraindicación o por preferencia del paciente no se puede realizar esta técnica. ¿Qué hacemos? ¿Te va a quedar aquí ¿Y conmigo? cuáles son las novedades en este caso? Pues ha tomado gran auge en la última media década lo que es el uso de los anestésicos locales como parte del tratamiento para en el manejo de la cefalea postpunción, realizando bloqueos regionales. Están descritos en varios ensayos clínicos el uso de bloqueo del nervio occipital mayor bilateral y el bloqueo del ganglio esfenopalatino. Pero acá tenemos una Lo vimos pregunta. en la zona. ¿De verdad son alternativas viables?
Y esta pregunta nos la hacemos porque las últimas guías publicadas por la Sociedad Americana de Anestesia Regional no los aconsejan para su uso rutinario. Por favor, apaguen los micrófonos. Me aparece Patricia hablando. Gracias, Patricia Coronel. Gracias. Ok, son alternativas viables. Entonces, las últimas guías de la Sociedad Americana para Anestesia Regional no las aconsejan en su uso rutinario. Sin embargo, el metaanálisis publicado por Toms y colaboradores y realizado en Alemania en el año 2024 sí las plantean como alternativas muy favorables, como alternativas que están en estudio y que probablemente una vez que continúe uniéndose información, recabando información, se va a poder, ya va que están rayando la pantalla, se va a poder incluir en lo que son las nuevas guías para el manejo de la cefalea postpunción dural. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de técnicas? Pues primero que son de bajo costo, se realizan rápidamente, son menos invasivas que el parche hemático y tienen pocos efectos adversos. De hecho, en el caso del bloqueo del ganglio fenopalatino es una técnica bastante sencilla que se hace rápidamente y que ha demostrado mejoría clínica muy significativa en los pacientes en los que se ha utilizado. En vista de ello, quiero que vean conmigo estos dos estudios. Hay muchos estudios y hay metaanálisis que están tomando auge actualmente sobre este tipo de bloqueo, pero traje estos dos estudios para que, como muestra del trabajo que se está haciendo en estas nuevas técnicas para el manejo de la cefalea postpunción. El primero es un estudio publicado en el Life Science Journal of Anesthesiology, que es una revista de Egipto, el cual publicó en el año 2022 un estudio denominado Eficacia y eficiencia del bloqueo del ganglio esfenopalatino para el manejo de la cefalea postpunción dural en pacientes obstétricas. Este estudio se realizó con 40 pacientes, en las cuales a 20 de ellas se les administró lo que es una terapia conservadora y a 20 de ellas se les realizó un bloqueo del ganglio esfenopalatino. Los resultados fueron altamente positivos para el grupo del bloqueo de ganglio esfenopalatino. De hecho, se comprobó que tanto la percepción del dolor, el inicio de la analgesia y la duración de esta analgesia fue mucho mayor en los pacientes con el bloqueo de ganglio esfenopalatino. Asimismo, requirieron menos analgesia de rescate y tuvieron menos tiempo en intrahospitalario. El segundo estudio que traemos a mostrar es un estudio denominado cefalea postpunción dural tratada con un bloqueo del nervio occipital mayor bilateral con una mezcla de toxina onabotulinum y ropivacaína. Este estudio fue realizado en Corea el año pasado, en el año 2025, y se encuentra disponible en la Revista Internacional del Dolor. Un estudio bien interesante donde se utilizó el bloqueo bilateral del nervio occipital mayor para tratar una cefalea postpunción dural refractaria que no respondía a ningún otro tipo de tratamiento. Y me pareció súper interesante que no solo se utilizó el bloqueo del nervio occipital mayor, sino que se utilizó la mezcla del anestésico local con la toxina onabotulinum. Los resultados increíbles. No solamente se coadyuvó la clínica dolorosa, sino que la analgesia duró 2.5 meses. Entonces, como pueden ver, estas son estrategias que probablemente en los próximos años vamos a poderle presentar a nuestros pacientes como una opción para el manejo de cefaleas postpunción dural que no nos respondan al tratamiento conservador. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen algún comentario, algo que agregar, algo que decirnos, pues pueden escribirlo por el chat y estaremos respondiendo todo lo que podamos en estos 9 minutos que nos quedan. Y le doy el uso de la palabra a nuestro tutor, el doctor Jesús Quintero. Gracias. Feliz noche a todos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a los diferentes especialistas, residentes, inclusive vi médicos especialistas en otras áreas como traumatología. Gracias por la participación. De verdad que, bueno, el tema muy completo
Sin embargo, bueno, vamos a estar respondiendo preguntas. Quiero aprovechar para saludar a mis compañeros de promoción, la doctora Vistoso, el doctor Newman, Arturo Quesada, y bueno, un saludo muy especial al doctor Walter, también a los diferentes especialistas del Hospital Israel Ranuales Balsa que están presentes. Gracias por la presencia el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, bueno, pueden hacerla vía voz o escrita en el chat y se las estaremos leyendo. Muchas gracias. Ah, me faltó saludar por allí también al doctor Víctor Verde y a la doctora Scioli, gran amiga. Muchas gracias. Estoy viendo las participaciones. Excelente ponencia. Bueno, y también gracias a los especialistas presentes de nuestro Hospital de los Seguros Sociales en San Juan de los Morros. Gracias por estar aquí presente, bueno, acompañando al día de hoy fueron la doctora Celeste y la doctora Daniela, luego pueden ser cualquiera de los residentes que participan en nuestro posgrado de anestesiología. Y bueno, un saludo también a los residentes de Villa de Cura. Gracias muchachos por estar aquí, por querer aprender todos los días un poco más. Acá hay una pregunta, doctor, Adelante, Dila. sobre los fármacos que utilizamos en, en el caso de los bloqueos. Pues se han descrito tanto, voy a tomarme el atrevimiento de responderla porque fue parte de mi ponencia, Sí, eh, qué, adelante. qué tipo de anestésicos locales se utilizan, pues están descritos tanto la utilización de lidocaína como bupivacaína, como pudieron ver en el estudio que mostramos, también utilizan ropivacaína. A veces se utilizan combinados con esteroides buscando prolongar lo que es el efecto como en analgesia, pues para el manejo de la cefalea pospunción. No sé si eso era lo que responde la pregunta de la doctora. Igual pueden participar, pueden abrir sus micrófonos y si tienen algún Claro, comentario, pueden participar porque la idea es que intercambiemos conocimiento. A las personas que se conectan desde fuera de Venezuela también le enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. sí. Acá hay un comentario del doctor Newman. Dice, excelente, sería bueno contar con un equipo de eco, bien sea en el seguro o en el hospital, y realizar estos bloqueos y actualizarnos en esto, es verdad. Y el bloqueo de ganglio fenopalatino, de hecho, se puede utilizar hasta sin guía por eco. O sea, no se utiliza guía por eco, pues porque se realiza transnasal. Entonces, es como una alternativa bastante llamativa. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Creo que es la doctora Limer. Dice dos cositas. Uno, hablan de estudios en el exterior. ¿Tienen algún conocimiento de trabajos realizados en Venezuela y en nuestros hospitales al respecto? En relación a los testigos de Jehová, ellos aceptan sangre autóloga. De hecho, he tenido la oportunidad de realizarlo. Seguimos en línea. Sí, Ya. pues realmente, como mencioné, los estudios, casi todos los estudios que encontramos son en otros países. De hecho, países europeos, países asiáticos, no encontramos que haya ahorita esa pues, utilización de ese tipo de bloqueos acá en Venezuela. Sin embargo, puede que no esté descrito y si se estén utilizando, o sea, que no esté descrito acá en la internet. Y eso también daría pie a que realicemos investigaciones aquí en Venezuela acerca del tema. Sí, nuevos estudios. Y bueno, hubo un estudio realizado aproximadamente hace 5 años en una clínica del Zulia donde se realizó uno de los bloqueos ya mencionados, pero fue por otras causas. Es decir, lo hicieron por un dolor neuropático tipo neuralgia del trigémino, no fue por una cefalea posfunción dural como tal. Es el único donde se ha realizado un hallazgo de que se haya realizado acá en el país. Sin embargo, no se han realizado como tal para resolución efectiva de los síntomas de la cefalea como complicación.
Acá hay una pregunta, dice, tengo una duda. En cuanto a la clasificación de Chien, de ser un Chien 4, ¿eso influye en la incidencia de la cefalea postpunción? En realidad, lo que va a influir como tal, van a ser, como ya lo mencionamos, las características del procedimiento, donde se involucra como tal lo que es el número de intentos y el nivel de experiencia del operador. Porque la fisiopatología de la cefalea postpunción va a estar dada por el grado de perforación, tanto a nivel de aracnoides como la dura madre, que propicie a la pérdida o la fuga del líquido cefalorraquídeo. Si tenemos un anestesiólogo experto que está en presencia de un Chain 4 y al primer, segundo intento es efectiva el bloqueo neuroaxial, pues la incidencia o el riesgo de una cefalea postpunción dural se va a ver bastante disminuida. Sí, así mismo es. Y claro está que también debemos tener en cuenta el uso del calibre o debemos ver el calibre de la aguja que vamos a utilizar o que vamos a emplear en la técnica, que también puede influir o puede hacer que los pacientes tengan más o estén más propensos a presentar lo que es la cefalea postpunción. Entonces, claramente, como comentó la doctora Daniela, es importante el tema de la experiencia, pero también que utilicemos las agujas adecuadas, sobre todo que usemos agujas punta Roma, que sean, eh, mm, se utilicen primeramente las agujas punta Roma en vez de las agujas cortantes. Nos queda un minuto de la ponencia. Aquí un comentario que hizo el doctor Oscar Pérez. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Debemos hacer énfasis y bueno, y nosotros como formadores, motivar a los residentes de posgrado o también de pregrado a que hayan estudios y que se expongan para hacer relucir al país, obviamente la calidad y el talento que tenemos acá en Venezuela. Aquí hay una pregunta de la doctora Sinaí Guazú. Doctor, nos quedan 10 segundos y se nos termina la ponencia.